Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que estén muy bien, o al menos lo suficientemente tranquilos antes de lo que van a escuchar. Esta noche no les contaré simples relatos inventados. Les traigo testimonios reales, historias oscuras que dejaron una huella imborrable en quienes las vivieron, encuentros con lo inexplicable, presencias que desafían toda lógica y momentos tan intensos que jamás pudieron olvidar. Así que acomódate, apaga las luces y prepárate, porque estas historias podrían ocurrirte a ti. Comenzamos. Historia número 1. A veces lo que más miedo da no es lo que ves, sino lo que sabes que estuvo ahí, observándote mientras dormías. La siguiente historia es un testimonio real, enviada por un oyente que ha preferido mantenerse en el anonimato. Lo que estás a punto de escuchar no busca asustarte, pero sí dejarte pensando. Son experiencias vividas a lo largo de su infancia y hasta el día de hoy siguen marcadas en su memoria como si hubieran ocurrido ayer. Escúchala con atención. Nací en un país comunista en el año de 1982. En 1985, mi tía, la hermana de mi padre, falleció a los 28 años por un cáncer de riñón que le hizo metástasis. En ese entonces, los velorios se hacían en casa. Recuerdo que el ataúd de mi tía estaba en una habitación y yo tuve que dormir con mi abuela esa noche. Estaba acostado, de cara a la pared, sin poder dormir. De pronto, escuché un zumbido, algo como el aleteo de un abejorro. Me giré para quedar mirando hacia el techo y fue entonces cuando lo vi, flotando sobre mí, apenas 1 metro de distancia. Debía de ser del tamaño de una paloma. Parecía un viejo con la cara arrugada, pero su cuerpo brillaba como si tuviera luz propia. Tenía una sonrisa aterradora. En una mano sostenía lo que parecía un palo o un bastón, y lo más extraño, se mantenía suspendido en el aire. Me quedé paralizado. Nunca había visto algo así. Me cubrí con las sábanas, pero el sonido de las alas seguía ahí, justo encima de mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente el sonido se detuvo. Saqué la cabeza y ya no estaba. Hasta el día de hoy lo tengo grabado en la mente. Años después llegué a la conclusión de que tenía que haber sido un duende o algo similar. Al contarlo con el tiempo, algunos decían que era mi imaginación, que quizá fue por ver dibujos animados, pero eso era imposible. Vivíamos bajo un régimen comunista. La televisión solo transmitía propaganda del partido unas 2 horas por la noche. Nada de fantasías ni caricaturas. Todo era estrictamente racionalizado. Comida, luz, nada que me llevara a imaginar algo así. Ya en 1988, cuando tenía unos 7 años, nuestra casa se incendió por completo, cerca de las Pascuas. Nos quedamos en la calle, sin nada. Un vecino del pueblo nos ofreció su casa mientras reconstruíamos la nuestra. Fue en esa casa donde ocurrió la segunda experiencia. Había pasado el verano, era otoño y dormíamos todos en una habitación cerca de la cocina. Mi hermana pequeña de 5 años, mi abuela y yo. La cama estaba junto a una ventana alta, a casi 3 metros del suelo. Aquella noche había luna llena. La luz iluminaba todo el exterior. Yo no podía dormir y me quedaba dando vueltas en la cama. Entonces lo escuché. Pasos afuera, sobre la gravilla. Era un sonido claro, inconfundible. Me giré y miré hacia la ventana. Y fue entonces que lo vi. Una silueta gigantesca, de al menos 3 metros de alto, pasó frente a la ventana y se dirigió a la entrada principal. En ese momento, supe que quería entrar. Lo escuché cruzar la puerta, pasar por la cocina y llegar justo detrás de nuestra puerta. Lo juro por lo más sagrado que tengo. Lo sentí ahí, parado unos 2 metros, observando. Se quedó unos segundos. Luego, la puerta se abrió y entró con nosotros. Yo estaba acostado boca arriba, no podía moverme ni gritar. Sentí su presencia justo detrás de mí. Entonces, puso una mano sobre mi cabeza. Era enorme,
Me cubría toda la cabeza. Estaba fría, pero no como el frío común. Era un frío distinto que se me fue extendiendo por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, lentamente. Después retiró la mano y se fue de la misma forma en la que llegó, lentamente, y sí, me hice del baño encima. Me oriné en los pantalones por el miedo. Mi abuela me regañó al día siguiente, pero yo sabía la verdad. Algo estuvo ahí, conmigo, esa noche. Pasaron los años y finalmente reconstruimos nuestra casa. Esta tercera experiencia sucedió cuando yo tenía unos 13 años. Compartía la habitación con mi hermana, pero dormíamos en camas separadas, frente a las ventanas. Era primavera, afuera hacía fresco y la luna otra vez iluminaba todo con su luz. Yo no podía dormir y me giraba en la cama. De pronto, la habitación se enfrió, de golpe, como si alguien hubiera apagado el calor. Supe al instante que algo estaba ahí. Sentí su presencia en la puerta, justo detrás de nuestras cabezas. Entonces vi como algo, una sombra enorme, entraba lentamente. Pasó entre nuestras dos camas, avanzando hacia la ventana. Era muy alto, de unos 2,5 metros, casi tocaba el techo. Su cuerpo era delgado, de hombros muy anchos. Juro que se le notaban los huesos o algo parecido. La silueta avanzó lentamente y atravesó la ventana, como si fuera una luz. Yo me quedé paralizado, pero cuando pude moverme, salté directo a la cama de mi hermana y le grité que había algo en la habitación. Ella encendió la luz, pero no había nada. Le pedí que me dejara dormir con ella, y así fue como pasamos la noche. A lo largo de mi vida he experimentado otros sucesos, ruidos inexplicables, objetos que se movían, pero nunca tan inmensos como aquellos 3. Aprendí a no tener miedo, porque el miedo, ese verdadero miedo, es un veneno para la mente. Si alguna vez te ocurre algo parecido, recuerda esto: no tengas miedo, no pueden hacerte daño. Y si has llegado hasta aquí, gracias por escucharme. Un saludo a todos. Historia número 2. Por esta razón dejé de dormir con mi exnovia. Esto me pasó hace unos 5 años. Me quedé a dormir por primera vez en la casa de mi ex, ya que sus padres no estaban. Para mí era toda una novedad. Alguien como yo, criado con lo justo, estaba conociendo por primera vez una casa de gente acomodada. Con nosotros estaban sus 2 perros, que eran muy tranquilos. Cenamos, vimos una película, y en medio de la película mencionan algo sobre duendes. Ella, en referencia a la película, me dice que en ese lugar donde estábamos se rumoreaba que vivían duendes. Me hice el desentendido y respondí con una broma, pero la verdad es que por dentro no me lo tomé a la ligera. Dato importante: le tengo pánico a los duendes, gnomos o cualquier cosa pequeña y humanoide que camine y mida medio metro. No puedo con eso. Esa noche nos fuimos a dormir con la puerta cerrada. Su habitación estaba en el piso de arriba y todo estaba tranquilo. O eso creí, hasta la madrugada. Ella me despertó, asustada, hablándome en voz baja. Me dijo que había ruidos del otro lado de la puerta. Yo ya sentía como el corazón se me aceleraba, pero intenté calmarla, fingiendo que estaba medio dormido. Le dije que seguramente eran los perros jugando o algo así. Entonces me respondió algo que me dejó helado. Los perros están con nosotros, acá adentro. Fue ahí cuando el miedo me invadió por completo. Mi mente empezó a imaginar lo peor. Ni siquiera se me ocurrió que podían ser ladrones. Lo más lógico, considerando que sus padres no estaban. No, lo primero que pensé fue duendes. Mientras intentaba disimular que dormía, ella seguía insistiendo: te juro que son duendes. No, yo transpiraba del miedo, como pocas veces en mi vida. Le dije que eso era imposible y que intentara volver a dormir, pero los ruidos seguían. Entonces me pidió que me asomara a ver qué era. Lo dudé al menos 15 veces, pero al final me levanté. Me acerqué a la puerta con una lentitud extrema y la abrí, con un miedo que jamás había sentido. El pasillo estaba vacío, no vi nada. Volví a la habitación y le dije, haciéndome el valiente, que no había nada de qué preocuparse. Por alguna razón, ese breve momento de valentía me impulsó a seguir caminando hacia la escalera. Quería convencerme de que los ruidos venían de afuera. Bajé con cuidado hasta el descanso de la escalera. Me agaché con mucha precaución y miré hacia el comedor. Fue entonces cuando lo vi. No fue una sombra ni una figura de pie. Era
algo, una figura humanoide arrastrándose lentamente por el piso. Tenía una forma pequeña, deformada, como si se estuviera estirando hacia mí, como si pidiera ayuda. Se movía con lentitud, pero con un propósito claro: acercarse a mí. Ese instante me dejó marcado para siempre. En cuanto lo vi, el terror me dominó. Me di la vuelta y subí corriendo las escaleras como pude, pero mientras volvía, con cada paso que daba, sentía que eso me jalaba los pies. No físicamente, pero había una presión extraña, como si algo invisible intentara frenarme, como si sus manos diminutas y frías quisieran arrastrarme hacia él. En 3 zancadas estaba de regreso a la habitación. Cerré la puerta de golpe. Los perros seguían ahí, inmóviles. Le dije a mi ex que los ruidos venían de fuera y que no había visto nada raro, pero por dentro me estaba desmoronando. Esa figura, esa forma, se quedó grabada en mi mente para siempre. Y aunque trate de convencerme de que no era real, sabía que sí lo fue. Me costó muchísimo volver a dormir, pero al final caí rendido. Nunca más volví a dormir en esa casa. Historia número 3. Las experiencias paranormales que ocurrieron en mi pueblo. La siguiente historia fue contada por un oyente bajo el nombre de Daniel. Su familia vive en una zona rural, aislada del mundo moderno, y con el paso del tiempo han acumulado muchas experiencias difíciles de explicar. Esta es solo una parte de lo que han vivido en ese lugar. Mis abuelos viven en el campo, pero no en las afueras, sino en el campo. El pueblo más cercano está a 40 kilómetros. Mi madre creció ahí y tiene una cantidad de historias que, si las contara todas, no dormiríamos. Una de las mías, quizá la que yo más recuerdo, tiene que ver con un dormitorio que nadie usa. Una noche, mientras estaba con mi hermano y mi primo, decidí dormir solo en esa habitación. Quería hacerme el lobo solitario. Ya me habían advertido que en ese cuarto se escuchaban cosas extrañas, ruidos como botellas girando en el techo, voces, cosas que mis familiares tomaban con mucha seriedad. Yo no, me lo tomé a broma en realidad. Me acosté tranquilo esa noche, pero no pasaron ni 10 minutos cuando empecé a escuchar un ruido muy particular afuera de la ventana. Sonaba como el gruñido de un animal salvaje, similar a un puma. En teoría, no debería haber ninguno tan cerca, y si los hubiera, mis abuelos se despertarían de inmediato para espantarlos con tiros al aire, porque esas bestias se comen a las gallinas, a los pavos. Pero esa noche nadie se despertó. Me pareció raro, muy raro. De pronto, el sonido se detuvo, y entonces escuché algo saltar sobre el techo. Inmediatamente comenzaron unas pisadas rápidas, fuertes, como si algo grande estuviera corriendo justo sobre mi cabeza. Ni siquiera lo pensé 2 veces. En menos de un minuto ya estaba de regreso en la habitación con mi primo, sin decir ni una palabra. Pero si yo pasé miedo, lo de mi madre fue mucho peor. Esto ocurrió hace más de 40 años, cuando ella todavía era una adolescente. En ese entonces no había luz eléctrica, ni teléfonos celulares, ni un auto que pudiera irse rápido si algo pasaba. Todo era oscuridad, salvo la luz de la luna. Una noche, mi abuelo se accidentó con un clavo en el pie. Había que ir a apagar el molino de extracción de agua, que estaba a unos 200 metros de la casa. Así que mi madre y su hermano, de unos 14 y 16 años, salieron juntos a hacerlo. Mi madre iba aterrada. Mi tío, en cambio, más tranquilo. Él solía cazar de noche, pero cuando estaban a mitad de camino, comenzaron a escuchar algo. Una risa. No era cualquier risa. Era una risa sardónica, grotesca, como si se burlara de ellos. Mi tío le dijo que no tuviera miedo, que fuera lo que fuera, podía sentir su miedo y se alimentaba de él. A menos de 50 metros del molino, vieron una figura parada junto a la estructura. La poca luz de la luna no dejaba ver detalles, pero sí se notaba que tenía forma humana. Mi tío comenzó a gritarle: «¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí?». La única respuesta fue la misma risa, esa risa burlona, fría, desquiciada. Mi madre sintió cómo se le erizaba la piel. Tenía una urgencia casi animal de salir corriendo, pero su hermano la sujetó del brazo y le dijo que se quedara a su lado. Juntos, de la mano, siguieron caminando.
Y fue entonces, a unos 20 metros del molino, cuando ocurrió lo imposible. La figura se despegó del suelo y echó a volar. Salió disparada hacia la zona más densa del campo, un lugar lleno de árboles cerrados y difíciles de atravesar. Voló en esa dirección y desapareció. ¿Fue real? No lo sé, pero te aseguro que, aunque tuviera la oportunidad, yo jamás saldría solo por la noche a apagar ese molino. Y en el campo, como dicen muchos por allá, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Uno puede ser escéptico toda la vida, hasta que algo le sucede. Historia número 4. Hay duendes en el monte. La historia que estás a punto de escuchar fue contada por un oyente que se identifica como Argentosterona. Lo que relata ocurrió en una zona rural, en el corazón del monte. A simple vista parecía una reunión familiar como cualquier otra. Eso fue, hasta que aparecieron ellos. En 1993, en la zona rural del pueblo donde me crié, fuimos con una familia a pasar el día de campo. Era una reunión con familias amigas, para almorzar y disfrutar juntos. Todo transcurría con normalidad. Ya por la hora de la siesta, mientras los adultos descansaban, nosotros, los niños, jugábamos en el exterior de la casa. Fue en ese momento que el dueño del campo nos advirtió, entre risas, claro, algo que en ese momento no tomamos muy en serio. Si van a jugar cerca del monte, tengan cuidado. A la siesta suelen salir los duendes. Nos explicó que los duendes del monte son criaturas traviesas, a veces inofensivas, pero también pueden volverse agresivas si se sienten provocadas. Dijo que suelen evitar a la gente, pero que molestarlos podría traer consecuencias. Nosotros no le dimos importancia, éramos niños y el miedo no era algo que consideráramos, así que nos fuimos a jugar cerca del monte, justo en la orilla donde comenzaban los árboles más densos. Estábamos corriendo, riendo y jugando cuando, de repente, empezaron a llover piedras y palos desde la línea de los árboles. No era casualidad, nos estaban arrojando cosas. No parecía que quisiera golpearnos directamente, pero las piedras caían muy cerca, rodeándonos. Como buenos niños, sin pensar demasiado en lo que podía estar ocurriendo, respondimos igual. Empezamos a devolver las piedras y los palos. Habíamos entrado en una especie de guerra con algo que no podíamos ver entre los árboles. Fue entonces cuando 3 adultos, el dueño del campo, mi padre y otro hombre, nos vieron en plena batalla. Salieron corriendo hacia nosotros y, muy alterados, nos arrastraron hasta el interior de la casa. Nos regañaron con dureza, como si hubiéramos hecho algo realmente grave. Una vez dentro, cuando pensábamos que todo había terminado, las piedras comenzaron a caer sobre el techo y contra las paredes. Era como si esas cosas no nos perdonaran la provocación. El sonido era insistente, fuerte, constante. Entonces, el dueño del campo tomó una botella de whisky y varios paquetes de cigarros que estaban sobre la mesa. Salió solo hacia la línea de árboles, justo desde donde venían las pedradas. Ahí dejó el alcohol y los cigarros como una ofrenda, en silencio, casi con respeto. Luego regresó corriendo a la casa y simplemente todo se detuvo. No cayó ni una piedra más. Más tarde, cuando los adultos se calmaron, nos explicaron lo que había pasado. Eran duendes, nos dijeron. Les estaban haciendo una travesura, pero como ustedes respondieron, se enojaron. Nos contaron que los duendes del monte, si se les falta el respeto, pueden volverse peligrosos, pero que también se les puede apaciguar con alcohol y cigarros, como muestra de respeto. Desde aquel día, nunca más dudé de esas advertencias y nunca volví a jugar cerca del monte a la hora de la siesta. Historia número 5. Hay una criatura extraña en mi ventana. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda ni una historia inventada. Es un recuerdo vívido, contado por alguien que asegura haberlo visto en carne propia. Su nombre es Malarky Bandini, y desde aquella noche del 98, ni él ni su familia volvieron a dormir tranquilos. He visto muchas cosas extrañas en mi vida, pero la mayoría tienen alguna explicación. Sin embargo, hay un evento que se me quedó grabado para siempre. Es un suceso que vivimos mi padre, mi hermano y yo, y aunque fueron 2 momentos distintos, para mí sigue siendo solo un evento, una experiencia
que me marcó de por vida. Esto ocurrió alrededor del año de 1998. Mi familia y yo acabábamos de mudarnos a una vieja casa de madera. Estaba justo al lado del pueblo. Tenía un patio trasero enorme, rodeado por una cerca de madera de 1.80 metros de alto en un lado y a los otros 3 costados por una cerca de alambre de aproximadamente 1.40 metros. Detrás de la casa había un pequeño callejón cubierto de pasto y un poste de luz que iluminaba tenuemente desde el fondo. Mi hermano y yo dormíamos en un viejo cuarto trasero adaptado como dormitorio, con grandes ventanales que daban al jardín. Toda la pared que daba al patio eran ventanales del piso hasta el techo. No teníamos muchas opciones para ubicar las camas, así que mi cabecera quedaba pegada a las ventanas y la de mi hermano estaba al otro extremo del cuarto, contra la pared opuesta, con los pies apuntando hacia las ventanas. Una noche, ya bastante tarde, estábamos acostados en nuestras camas, hablando de cualquier cosa, como siempre. En un momento, mi hermano se queda en silencio. Supuse que se había dormido, hasta que lo escuché susurrar con una respiración temblorosa. ¿Qué dijiste?, le pregunté. Volvió a susurrar y no le entendí. Habla más fuerte, no te escucho. Y entonces me dijo, en un susurro forzado y aterrador: No te muevas y quédate callado. Pensé que estaba bromeando y le dije: ¿pero por qué, imbécil? Mientras le hablaba, lo miraba y noté que estaba señalando hacia el patio, justo detrás de mi cabeza. Me di la vuelta de golpe para mirar por la ventana y ahí lo vi. Una enorme cabeza de perro, justo pegada al vidrio. Estaba a escasos centímetros de mí, nariz con nariz, separada solo por un delgado cristal. Y grité. Dios, cómo grité. No fue mi momento más digno, pero tenía solo 10 años y estaba frente a algo que era imposible. La criatura bajó la cabeza rápidamente, se ocultó bajo el marco de la ventana, corrió hacia un costado del patio y saltó la cerca de alambre de 1.40 metros con total facilidad, desapareciendo en la oscuridad. Mis padres entraron corriendo al cuarto, mi papá con mi mamá justo detrás. Logramos balbucear que había algo mirándonos por la ventana. Mi papá regresó a su habitación, agarró su escopeta y salió al patio por la puerta lateral de la casa. Pero no encontró nada. Lo descartaron como una pesadilla mía. Mi hermano, por miedo, no admitió haber visto algo, así que yo me llevé toda la culpa. Me regañaron por andar inventando cosas y me mandaron de vuelta a la cama. Tal vez una hora después, aún sacudido, le rogué a mis padres dormir en la sala, pero no me lo permitieron. Así que ahí estábamos, de nuevo mi hermano y yo, en ese cuarto con ventanales, totalmente paralizados. Ambos estábamos acurrucados en su cama, mirando fijamente hacia afuera. Y entonces lo vimos de nuevo. La criatura regresó. Caminaba por la cerca de alambre a 4 patas y la valla apenas le llegaba a media espalda. Aquello era enorme. Se movía con calma, como si patrullara. Olió el suelo, dio un par de vueltas en círculos y saltó la cerca como si no fuera nada. Entró al patio, se acercó a la ventana y otra vez, nariz contra el vidrio, nos miraba fijamente. Ambos estábamos congelados del miedo. Fue entonces cuando mi hermano dijo: «¡Al carajo con esto!». Y en cuanto puso un pie fuera de la cama, se escuchó un estallido y un destello de luz. La criatura fue lanzada hacia un lado, como si lo hubieran golpeado con algo invisible, pero sin perder el ritmo, se levantó de inmediato y salió corriendo. Atravesó todo el patio a una velocidad impresionante, saltó la cerca trasera, voló por encima del callejón y cayó del otro lado, en el patio del vecino. Fue un salto de 15 o 20 metros y aterrizó como si nada. Luego corrió junto a esa casa y desapareció en la oscuridad. Mi papá llegó corriendo con la escopeta en la mano. Entró por la puerta lateral, gritando que teníamos que irnos ya. Sin preguntar, agarramos algunas cosas, subimos al auto y nos fuimos directo a un hotel. Por otro lado, mi madre nunca quiso creer lo que habíamos visto, pero vivimos solo unos 6 meses en esa casa. Mi papá quedó tan afectado que no quería volver.
Le decía a mi madre que nos teníamos que mudar inmediatamente, pero ella no lo permitió al principio. 6 meses después, ella cedió y nos fuimos. Debes saber que esto ocurrió en las llanuras costeras de Texas, donde no existen caninos salvajes grandes, solo hay perros callejeros y coyotes. Nada que se acerque remotamente al tamaño de lo que vimos. Años después, hablé con mi padre sobre esa noche. Me dijo que efectivamente le disparó a la criatura con una escopeta de calibre 12, con una bala de plomo, a unos 4 o 5 metros de distancia, justo debajo del brazo izquierdo, apuntando a las costillas, el área donde están los órganos vitales, y no le hizo nada. Simplemente salió corriendo. Me confesó que lo que más la aterrorizó fue ver cómo la criatura se movía antes de entrar al patio. Dijo que la vio andar a 2 patas, agazapada, y que al llegar a la ventana se enderezó. Era como un perro, pero no. El cuerpo estaba mal formado. Era como una persona robusta dentro de un traje de perro, pero sabía que no era un disfraz, no era humano. Y además recordó algo que lo dejó con escalofríos. Cuando la criatura olfateaba el suelo antes de entrar, no lo hacía de verdad. Tenía el hocico hacia abajo, pero sus ojos estaban fijos en nuestra ventana, como si estuviera fingiendo que buscaba algo, como interpretando un papel para que no lo detectaran. Me dijo: he tenido perros toda mi vida y todo en su comportamiento era equivocado. Tiempo después, le pregunté por qué había salido al patio, si pensaba que yo solo había tenido una pesadilla, y me dijo: fue tu hermano. Estaba blanco como una sábana, sin dejar de mirar hacia la ventana. Nunca lo vi tan asustado. Él nunca inventa cosas. En ese momento pensó que quizás alguien estaba espiando la casa, así que tomó la escopeta y salió sigilosamente por el costado, con la idea de atrapar a algún intruso. Jamás pensó que se encontraría con eso, pero lo vio. Y cuando la criatura se acercó a nuestra ventana y se enderezó, sintió un escalofrío, un presentimiento horrible, como si algo muy malo fuera a sucedernos. Y así llegamos al final de este episodio. Si alguna de estas historias te dejó pensando, no estás solo. Muchas veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que sentimos cuando las luces se apagan. Antes de despedirme, quiero enviar los saludos de la noche. Sophie, que siempre comenta en el podcast, nos escribe: ¿podrías mandarme un saludo, Dan? Te escucho desde hace 2 años y me ayudas a dormir y a hacer mis tareas. Gracias por estar ahí siempre, Sophie. Un abrazo enorme. Otro para Julián David, que también lleva 2 años escuchándonos, dice: sos el mejor. Gracias por el cariño, Julián. Tú también eres parte de esto. Y por supuesto, un saludo especial para Mariana Mora, que nos escucha desde España. Gracias por cruzar el océano con tu oído y tu corazón. Si aún no lo hiciste, te invito a que me sigas en Instagram. Me encuentras como Dantempo Plus, y que sigas el canal en Spotify para no perderte ningún episodio nuevo. Y recuerda, si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, puedes enviármela al correo que encontrarás en la descripción. Quizá tu experiencia sea la próxima en ser contada aquí. Gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.